Bueno, muchachos, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, profe. Bienvenidos al café tutorial de herramientas informáticas para alumnos de primer semestre. ¿Puedes, por favor, seguir, profe? Bueno, entonces vamos a hacer este café tutorial. Bueno, ahí está mi correo electrónico para que tomen nota de él. Si tienen alguna pregunta adicional, consulta, lo que necesiten, me lo pueden hacer por el correo. Rápidamente, yo soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, también tengo un MBA de gerencia de proyectos. Soy Risk Management Professional desde el año 2014, he trabajado en empresas del sector oil and gas. Bueno, trabajé en varias empresas del sector oil and gas. Actualmente tengo mi empresa de consultoría y pues asesoro en gestión de riesgos y en todo el tema de gerencia de proyectos también. Entonces hago diseño cronogramas, por eso sé algo del tema de cronogramas, dicto cursos de Project. Bueno, entonces, en la universidad he dictado pues herramientas uno y herramientas 2. Este semestre dicté la 2, no, dicté la uno, pero no para ustedes, creo que para otros grupos. No sé si hay alguno que haya sido alumno mío. Entonces, sin más, pasemos a las preguntas. Las agrupé todas acá para que quede todo en una sola diapositiva y como vamos a trabajar o les voy a mostrar en Project para yo poder tener todas las preguntas ahí y irlas resolviendo. Esteban preguntó bueno, no lo veo conectado, no sé si esté por ahí, pero no lo veo en la lista que aparece ahí. Pregunta por la TIR, pues la TIR no forma parte de herramientas informáticas, entonces pues no voy a darle una respuesta en este momento. Si queda tiempo al final, le explico, pero muy rápidamente. ¿Listo? Pero pues si quiere calcular la TIR, en Excel hay una fórmula financiera que permite calcular la TIR. Listo, Elkin pregunta, si un recurso dedica solo unas horas del día a una tarea y el proyecto se está trabajando en días, ¿cómo puedo hacer para que haga el costeo de las horas trabajadas sin que cambie la duración de la tarea? Listo, ya lo miramos. Esa sí es una respuesta, una pregunta específica de Project, y eso es posible, entonces ya lo miramos. Leila pregunta, quisiera repasar el tema de recursos y personalizar presentación en Project. Bueno, pues es un tema muy grande, repasar el tema de recursos más o menos toma 4 horas. Yo le gasto como unas 2, 3 horas al tema de recursos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo pues todo lo que significa recursos, ¿sí? Porque no preguntó por una cosa específica, sino recursos. Entonces, recursos puede ser crear los recursos, llenar toda la información de los recursos, asignar recursos, balancear recursos, ¿listo? Hacer seguimiento de recursos, o sea, son muchos temas asociados a recursos. Voy a hablar específicamente de la información de los recursos y cómo asignarlos, pero lo voy a hacer muy rápido. Y no entendí la parte de personalizar presentación proyecto. No sé a qué hace referencia ese pedacito. Si Leila está, ahorita para que nos aclare mejor cuál era su intención con ese pedacito de esa pregunta. Juan Rocha dice, en mi proyecto tengo un recurso de trabajo que debo asignar a varias tareas durante la misma semana o periodo de tiempo. Ay, perdón, se me pasó. ¿Cómo aplicar el factor de unidad de forma correcta si el recurso no necesita estar las 8 horas en la tarea, ya que me genera sobreasignación a medida que le genero actividades a desarrollar y estimaría que puede realizar varias tareas durante su jornada laboral? Ok, eso lo voy a explicar al tiempo con la respuesta que le voy a dar a Elki. Y Nancy pregunta, dice, si en el proyecto tengo actividades que se repiten cada mes, ¿es posible incluirlas de manera automática como en un calendario o debo incluirlas manualmente cada mes? Eso también es posible y ya se los voy a explicar. Esas eran las preguntas que venían en la presentación. Entonces, si hay más preguntas, cuando terminemos, abro espacio para que hagan preguntas adicionales. Entonces, me voy a pasar a Project. Entonces, voy a dejar de compartir acá la presentación. Sin embargo, yo tengo acá en la otra ventana, tengo todas las preguntas para que no se me olvide responder ninguna. Profe, qué pena, antes de que inicies, creo Dime. que hay una pregunta que se te escapó, que es una de Sí. Wilson Rendón, que dice, ¿cómo puedo organizar las cuentas de control en Project?
Ah, oh, sí. Sí la Entonces, leí. Listo. Entonces ya la pongo ahí en mi lista para que no se me olvide. Listo. Ok, entonces voy a poner project. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos un proyecto, es un modelo, es un ejercicio que ya tiene recursos, ya tiene todo, pero pues voy a explicar cada uno de los temas. Entonces, listo. Bueno, entonces, como les digo, esto ya tiene recursos asignados. Voy a agarrar estas 3 tareas y les voy a quitar los recursos. Esto para que me queden... Ah, pero es que desde acá no me puede hacer. Es más, vamos a hacerlo en orden. Para darle respuesta a Leila, a ver, miramos si Leila está presente. No la veo. ¿Tú la ves, Susana? ¿Tú ves si Leila está presente? no, tampoco la veo presente. Se está tratando de conectar, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, gracias. Ok, bueno, entonces voy a avanzar despacio, a ver si le damos tiempo para que se alcance a conectar. Entonces, bueno, lo primero es que, bueno, de nuevo voy a quitarle todos los recursos aquí a esto. Qué pena. Le di clic donde no era. Ya. Voy a quitar recursos acá. Listo, ya no tengo recursos en este cronograma. Entonces, de nuevo, siempre tengan en cuenta el orden en el que generan el cronograma, para que no tengan que reprocesar y tengan que sufrir más adelante rehaciendo cosas o deshaciendo y rehaciendo. Entonces, lo primero es establecer la fecha de inicio del proyecto para que Project empiece a poner todo a partir de ahí. Lo segundo es definir los calendarios. Acuérdense que cuando hablamos de calendarios no es solo el calendario del proyecto, sino que también podemos tener calendarios de recursos y calendarios de tareas. ¿Listo? Entonces hay que saber si vamos a tener un solo calendario, que sería el del proyecto, y todo lo demás se va a ajustar a eso, o si vamos a tener un calendario del proyecto y unos calendarios de recursos y unos calendarios de tareas. Calendarios de recursos, el ejemplo más fácil es turno 1, turno 2. El turno 1 es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el turno 2 es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Eso es un calendario de recursos. El calendario del proyecto debería contemplar actividades desde las 6 de la mañana, que es cuando comienza el turno 1, hasta las 10 de la noche, que es cuando termina el turno 2. ¿Listo? Entonces, eso tiene que estar directamente relacionado, el calendario del proyecto con el calendario de los recursos. Ahora, un calendario de tareas puede ser el asociado a un backup, hacer un backup informático. Entonces, ¿a qué horas se hacen los backups? Pues esos no se hacen a las 8 de la mañana cuando todo el mundo está trabajando, sino que se hacen a las 9, 10, 11 de la noche en un horario específico. Entonces, ese sería un calendario de tarea. Miren que está asociado a la tarea, no al recurso que ejecuta la tarea, sino a la tarea en sí. Bueno, entonces, son los 3 tipos de calendarios que hay que crear. Ahora, que lo llamen turno de noche, turno de día, eso es otro rollo. ¿Listo? Pero los calendarios, los tipos de calendarios son esos 3: proyecto, recursos y tareas. Y bueno, eso sí lo debieron haber visto, cómo se crean o se modifican o se personalizan esos calendarios. ¿Listo? Entonces, primero, creo la fecha de inicio del proyecto, creo los calendarios o modifico, aseguro cuáles son los calendarios que voy a utilizar. Y después consigo la WS. ¿Listo? Porque yo debo arrancar por el alcance del proyecto, no por las actividades, sino por el alcance. Entonces, ese alcance que me van a ir entregando, pues lo empiezo a escribir aquí en Project y lo empiezo a desglosar. Acuérdense que la herramienta se llama desglose. Entonces, si la WS quedó mal hecha, pues mi cronograma va a quedar mal hecho. Que esto también suele pasar mucho ya en el ejercicio de
de la programación y la planeación de proyectos es que le echan la culpa al programador. Ah, es que el programador hizo mal el proyecto. Pero pues si ese fue el alcance que me entregaron, ¿yo qué más podía inventarme? Yo no puedo definir el alcance me lo tienen que dar definido. ¿Listo? Entonces, lo siguiente es tener el alcance. Con el alcance, entonces ya yo creo mi cronograma, empiezo a crear mi cronograma y lo voy desarrollando, lo voy evolucionando. Entonces, si me entregan un paquete de trabajo con 2 o 3 subpaquetes de trabajo, ahí es donde voy subdividiendo o desglosando el ejercicio. Había una pregunta que era el de las cuentas de control precisamente, el de Wilson. No sé si Wilson esté presente. Hola, sí señor, buenas noches. Ah, Wilson Alejandro, es que tiene dos nombres. O Alejandro Wilson, pensaría que es al revés. Cuéntenos, ¿cuál es la pregunta en sí? ¿Qué quiere saber con respecto a cuentas de control? Sí, profe, lo que pasa es que en este momento pues estamos diseñando toda esa parte de pues todo lo que tiene que ver con el proyecto y ahí me surgió la inquietud de cómo coloco ¿qué? O sea, el control en cada uno de mis workpacks, ¿sí? Y dentro del proyecto. O sea, a veces puede ser una tarea de repetitiva, ¿sí? O sea, puedo programarla de alguna manera. Ok, bueno, voy a tratar de interpretar su duda, a ver si le ayudo. Si no le resuelvo la duda, me vuelve a preguntar, ¿listo? Entonces, las cuentas de control no son actividades simples, son paquetes de trabajo. ¿Por qué se llaman cuentas de control? Porque va a ser el paquete o el agrupamiento que yo voy a definir, yo como gerente de proyecto, voy a definir como relevante. ¿Listo? Una cosa es una cuenta de control y otra cosa es un hito de control. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. La cuenta de control es la que a mí me interesa, en resumen, sumar, restar, multiplicar, dividir, horas, recursos, alcance, ejecución, etcétera. ¿Listo? En cambio, un hito, por ejemplo, aquí tengo, esta podría ser una cuenta de control, pero aquí tengo un hito. Y este sería un hito de control. Pero yo en el hito de control no resumo información. El hito de control únicamente me dice, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se hizo o no se hizo? La cuenta de control va mucho más allá, porque la cuenta de control me sirve para controlar costos, controlar trabajo o horas de trabajo o cantidad de recursos planeados versus ejecutados, etc. ¿Sí? Entonces son dos elementos diferentes. No sé si de pronto estaba enredado entre hito y cuenta de control o hito de control y cuenta de control. Entonces aquí en Project, en este ejercicio que yo tengo acá, yo tengo 3 paquetes de trabajo, pero yo tengo definidos 3 cuentas de control. ¿Listo? No hay una manera en la que yo le pueda decir a Project, esto sí es una cuenta de control y esto no es una cuenta de control. No. Eso debe quedar escrito en el diccionario de la AWS. Para eso, pues es otra de las finalidades del diccionario, es hacer ese tipo de claridades. ¿Qué pudiera yo hacer aquí en Project? Yo agarro y abro mi cuenta de control, me voy a la nota y aquí en la nota le escribo que esto es una cuenta de control. ¿Listo? Y ahí me sale aquí a la izquierda la notica y yo le puedo decir, esto es una cuenta de control. ¿Listo? Esa es una manera. Otra manera que pueden utilizar, voy a quitar la nota ahí para que no quede. Ustedes tienen unos campos personalizados, unos campos libres. Entonces, por ejemplo, aquí por la T de texto, entonces yo agarro el texto 1 y este le escribo acá, cuenta de control. ¿Listo? ¿Y cómo se va a llamar esta columna? Entonces yo la personalizo, le digo aquí en configuración de campo y le digo que esto se va a llamar cuenta de control. ¿Listo? Entonces, si yo defino que todas estas son cuenta de control, yo después puedo decirle filtreme por cuentas de control y ya me queda resumido el ejercicio. Son maneras de hacerlo distintas. ¿Listo? ¿Claro? ¿Sí le sirvió la respuesta? Sí señor, muchísimas gracias. Listo, ok.
Bueno, entonces, ¿por qué hablé de lo de cuentas de control aquí? Pues porque estoy definiendo mi estructura, ¿cierto? Parto de la WS y empiezo a definir mi estructura, y ahí es cuando yo debo definir qué es cuenta de control. Recuerden, y esto es importante, recuérdense que toda la planeación del proyecto es la que más tiempo consume y no es lineal. Entonces no es que yo planee alcance y después vaya y planee tiempos y después vaya y planee costos y termine el proceso. No, es planeo un pedacito de alcance, al mismo tiempo estoy planeando alguito de costos, alguito de tiempos, y vuelvo y arranco y reviso el alcance, reviso tiempo, reviso costos, alcance, tiempo, costos, y en ese manejo de esos tres elementos voy metiendo riesgos, voy metiendo interesados, voy metiendo comunicaciones, adquisiciones, integración, calidad, ¿cuáles se me olvidan? Creo que ya las dije todas. Bueno, listo, voy metiendo las otras áreas del conocimiento en ese proceso cíclico iterativo de planificación. ¿Ve? Entonces, porque a veces malentendemos que es que hasta que no tenga todo el alcance definido, no puedo empezar a hacer el cronograma. Y pues, si eso fuera así, pues la planeación sería eterna. Nos gastaríamos 3 años planeando un proyecto de 3 meses. Entonces, no, esto tiene que ser iterativo y tiene que ser cíclico. Alcance, tiempo, costos, casi que en simultánea. Pues no se puede simultáneamente, pero pues casi que apenas tenga algo definido alcance, voy y miro los tiempos, voy y miro los costos. Y así lo voy planeando y planeando y planeando, metiéndole las variables que les digo de riesgos, calidad, adquisiciones, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese proceso es que yo voy definiendo. Entonces, aquí defino el alcance, me dicen el paquete 1, yo tengo que averiguar o tengo que indagar si ese paquete se pudiera subdividir en otros paquetes de trabajo. Si la respuesta es sí se puede subdividir, pues alguien de alcance, quien esté definiendo el alcance, pues me tiene que decir en qué subpaquetes lo quieren subdividir. Les pongo un ejemplo relativamente sencillo y es escribir un libro. Si mi entregable es el libro, mi entregable principal es el libro, pues yo en qué lo puedo subdividir, yo lo pudiera subdividir en capítulos, ¿cierto? Entonces, una parte del libro va a ser la tabla de contenido, otra parte del libro, otro entregable del libro va a ser el capítulo 1, otro el 2, otro el 3, otro el 4, y al final el epílogo, ¿listo? Entonces ya tengo 5 entregables. Si yo quisiera hilar fino, puedo decir, venga, ¿y yo en qué puedo subdividir el capítulo 1? Entonces, venga, el capítulo 1 usted lo puede subdividir en 3 subcapítulos. Y así voy desagregando, así voy rompiendo el alcance. ¿Listo? Cuando ya no lo puedo subdividir más o subdividirlo ya es demasiado detallado, entonces empiezo ahora sí el proceso de cronograma, que es definir actividades. ¿Qué es definir actividades? Entonces decir, ¿qué tengo que hacer? Por eso son verbos. ¿Qué tengo que hacer para completar este alcance? ¿Listo? Y al final uno lo que hace, que se llaman las pruebas ácidas, es esta tarea más esta tarea más esta tarea, en este ejercicio que tengo yo acá, ¿me completan este paquete? La respuesta debe ser sí. Ahora, esta tarea, ¿me completan o me sirven de algo para este paquete? La respuesta tiene que ser no. ¿Listo? Porque yo lo que hago acá solo me debe servir para este paquete. Si llegase a ver, por ejemplo, esta tarea 3 tiene que ver con el paquete 2 y con el paquete 3 al tiempo, pues tengo que mirar si esa tarea la voy a hacer un pedacito acá y un pedacito acá, pero las tengo que escribir como 2 tareas separadas. ¿Ven? Entonces, ese es el proceso de generación del cronograma. Cuando ya tengo yo estas tareas, de nuevo, no las debo tener todas las tareas ya definidas, clarísimamente definidas, sino ya las voy definiendo. En ese momento es que puedo empezar a hacer recursos. Cuando ya tengo la tarea, entonces yo digo, venga, voy a abrir acá mi ventana de recursos. Yo aquí ya tengo 3 recursos creados, pero supongamos que no tengo recursos creados. Entonces yo aquí empiezo a escribir, venga, para la tarea 1, yo puedo crear el recurso, voy a poner acá recurso 1, ¿listo? Para que quede con otro nombre. Ahora, miren que lo creé, pero no lo he asignado. No necesariamente tengo que crearlo y asignarlo inmediatamente. ¿Para qué me sirve crearlo y asignarlo? Pues para saber que ese recurso yo lo pensé o estoy especulando que ese recurso es el que yo voy a necesitar para esa tarea.
Esta ventanita de recursos, voy a cerrarla, la saqué aquí en el menú recurso, asignar recursos. Esta ventanita tiene una ventaja y es que me permite trabajar, seguir trabajando atrás, o sea, en la tabla de tareas. Yo puedo seguir trabajando aquí atrás y tener esta ventanita aquí visible. Entonces yo lo que generalmente hago cuando estoy empezando un proyecto es que tengo mi diagrama de Gantt acá o mi vista en diagrama de Gantt acá, abro la ventanita y la escondo por acá. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que no me quite la visual del diagrama de Gantt y puedo seguir trabajando acá. Cuando me acuerdo, venga, ya tengo esta tarea definida, me voy a la ventanita, creo otro recurso, ¿listo? Y lo asigno. ¿Ven? Y así voy trabajando tareas y recursos casi que en simultáneo. ¿Ok? ¿Qué problema tiene esta ventanita? Pues no es que sea un problema, simplemente no sirve para eso. Y es que mi información del recurso no se actualiza. ¿Listo? No queda información del recurso, simplemente el nombre. Él automáticamente Project lo vuelve un recurso tipo trabajo, o automáticamente le pone la capacidad en 100%, y miren que los valores pues los deja en cero porque pues Project no sabe cuánto va a costar ese recurso. Entonces yo tengo que venirme a esta hoja, a esta vista, y actualizarle la información. ¿Listo? Si fuera aquí un recurso tipo material, pues tendré que cambiarlo, ¿cierto? Sí, y tengo que actualizar acá la tasa estándar a la que debe aplicarle. ¿Listo? No sé si Leila, creo que era la que estaba haciendo la pregunta, ya pudo entrar. Y Sí, si ya ya Leila respondí la está. pregunta. Leila, estás. Ya te veo por ahí, Leila, pero no sé si alcanzaste a escuchar parte de la explicación. Bueno, parece que no nos está escuchando o nos está hablando con el micrófono apagado. Bueno, entonces, así rápidamente, eso es recursos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo asigno? En el menú recursos. En el menú recursos, tengo mi ventanita acá de asignar recursos. La abro y aquí puedo ir creando recursos nuevos y asignándolos. Con la deficiencia o con la falencia de que tengo que irme a mi hoja de recursos y crear toda la información. Ahora, en la hoja de recursos, que es la otra parte de planeación de recursos, pues la hoja de recursos me muestra unas columnas, pero no son todas las columnas que hay. Para saber toda la información de recursos, le doy doble clic sobre el recurso y pues aquí ya sale toda la información. Esta sí es toda la información que le puedo yo poner a los recursos. Tengo, por ejemplo, disponibilidades. ¿Listo? Entonces aquí es importante si un recurso, por ejemplo, una retroexcavadora, yo la necesito para mi proyecto, pero es la retroexcavadora de la empresa y la utiliza todo el mundo, pues yo tengo que averiguar por la disponibilidad de ese recurso para poderlo programar. Cuando yo le ponga la disponibilidad acá, que le ponga una fecha a partir de la cual va a estar disponible y hasta la cual va a estar disponible, y hago la asignación, pues Project automáticamente me va a sacar una alerta en caso de que ese recurso no esté disponible cuando yo lo necesito, me va a sacar una alerta. ¿La alerta qué es? Una sobreasignación. Esto va a salir el matachito acá rojito a la izquierda que me dice que ese recurso está sobreasignado porque no está disponible en la fecha en la que yo lo necesito. ¿Listo? Ese es un dato interesante que tenemos, digamos que entre comillas, escondido. Están las tablas de tasas de costos. Entonces, este cero que aparece aquí y este cero, bueno, estos tres ceros que aparecen acá, pues en estas tablas son los que aparecen aquí en la tabla A predeterminada. Son estos tres que están acá. ¿Listo? Ahora yo le puedo decir que el recurso me cueste más a partir de cierta fecha. ¿Listo? Voy a ponerle acá 1000 para que sea un número fácil. Voy a ponerle 100 a la hora extra. Entonces, si yo acá le pongo, por ejemplo, 5%, él automáticamente me calcula el 5% de incremento
a esa tasa estándar, a la tasa que estaba arriba. ¿Listo? Entonces yo puedo poner más información dependiendo de la necesidad que tenga con el recurso, y puedo crear otras tablas de costos, pero bueno, eso ya es un poquitico más avanzado. Tengo el campo de notas, que yo les recomiendo usarlo mucho, porque yo lo utilizo para escribir la información del recurso, de dónde saqué la tasa estándar, si tengo un rendimiento específico, no sé, si es un recurso al que yo le tengo que pagar un traslado, un transporte, una prima, un bono, toda esa información yo la escribo acá en el campo de notas, para más adelante, cuando ya esté haciendo seguimiento y control del proyecto, saber por qué escribí lo que escribí, ¿sí? Saber por qué le puse esa tasa estándar. Muchas veces pasa en proyectos, es una muy mala costumbre que he visto yo, y es que tienen un planeador de proyectos, pero el que ejecuta es otro. Entonces el que planea, planea con una información, con unas bases de cálculo que nunca escriben en ningún lado, y el que va a ejecutar abre project y empieza a encontrar unos datos muy locos, pero no sabe nunca de dónde salieron. Entonces yo les recomiendo siempre escriban todo lo que puedan ahí en el campo de notas. Es un campo abierto, es un campo grande, donde pueden escribir todo lo que quieran. Entonces, por ejemplo, si mi recurso se llama cuadrilla civil, se puede escribir con espacios, lo que es que las escribo sin espacios. ¿Listo? Entonces, pues yo acá escribo que la cuadrilla civil tiene un maestro, dos Hola, profe, qué pena, asistentes soy y Ley. 5. Sí, Hola. lo que pasa es que no podía activar el volumen, pero sí le estoy escuchando y estoy mirando la presentación. Muchas gracias. Ah, ok, listo. Muchas gracias. No, 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 a ti por avisarme. Bueno, Entonces, en este campo de notas, pues yo aprovecho el espacio y escribo qué contiene la cuadrilla civil. Cuando esté en ejecución, voy a saber por qué le puse la tasa estándar, ¿listo? Y por qué le puse ese rendimiento, o por qué lo asigné a qué tareas, ¿listo? Y aquí puedo poner, pues, por ejemplo, cuadrilla civil 1, y puedo tener cuadrilla civil 2 y cuadrilla civil 3. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque voy a necesitar diferente cantidad de recursos dependiendo de cada cuadrilla. Aquí, por ejemplo, le voy a poner incluye herramienta menor. ¿Listo? Todas esas bases de cálculo yo suelo escribirlas aquí en este campo de notas. ¿Listo? Se los recomiendo. Los campos personalizados fue lo que les mostré ahorita del campo de cuenta de control. Son campos personalizados que ustedes pueden asociar directamente a las cuadrillas, a los recursos. Listo. Miren que las notas pues aparecen acá, entonces yo la puedo mirar fácilmente. Ah, vea que las notas dice que un maestro de habilidad ayudante incluye herramienta menor. ¿Listo? Entonces miren que me permite fácilmente tener información. ¿Listo? Entonces, esta vista de recursos pues es la completa, es en donde yo voy a poder modificar o agregar o quitar toda la información relativa a los recursos. Esta hoja está bien, es buena, pero es más completo trabajarlo desde acá. En la vista de información del recurso. Listo. Voy a volver al diagrama de Entonces, miren que yo le cambié el nombre al recurso y automáticamente aquí ya se actualizó. Esto allá, antes lo habíamos llamado recurso 1 y allá lo cambié por cuadrilla civil y ya se cambió acá por cuadrilla civil. Listo. Esto, voy a hacer aquí unas asignaciones rápidas. Miren que yo puedo seleccionar varias tareas y puedo asignar aquí recursos rápidamente. ¿Listo? Entonces voy a asignar acá, acá y acá. Voy a asignar el recurso 2. Solo para que me queden asignados varios recursos. Okay. Listo, este creo que le falta. Listo, sí. Listo. Puedo asignar recursos también de otra manera y es en la información de la tarea, o sea, le doy doble clic a la tarea, en la pestaña recursos, y aquí simplemente selecciono el recurso que le voy a asignar a esa tarea. ¿Listo? Entonces voy a ponerle acá recurso 2, aceptar. Listo. Entonces ya quedó, miren que quedó asignado el recurso 2. Listo. Esto en cuanto a asignación. Sin embargo, yo puedo irme al uso de tareas, uso de tareas o uso de recursos. Esos dos usos son vistas detalladas. ¿Listo? Entonces me voy a ir al uso de tareas. Entonces, miren que tengo la misma estructura que tenía antes,
solo que me está mostrando dentro de la tarea qué recursos están asociados. ¿Listo? Es una manera más detallada de ver las asignaciones. ¿Ok? Me voy a ir a la tarea número 3, que es la que tiene el recurso. Ahora, miren que en la vista de la derecha ya no me sale una barrita de Gantt, ¿cierto? Ya no me sale el diagrama de Gantt, sino que ahora me sale una vista de trabajo día por día. ¿Listo? Entonces, el recurso que estoy seleccionando acá, que se llama cuadrilla civil 1, va a trabajar 8 horas el lunes, 8 horas el martes. ¿Listo? Estoy viendo uso de tareas. Miren que se llama uso de tareas. Y ahí me explica o me muestra cómo quedó asignado ese recurso a esa tarea. ¿Ok? Entonces, había otra pregunta que la hizo Elkin, que dice, si un recurso dedica solo unas horas al día a una tarea y el proyecto está trabajando en días, ¿cómo puedo hacer para que haga el costeo? Listo. Entonces, voy a mostrar costos acá. Digo acá, costos. Entonces, miren que la cuadrilla civil 1 está planeada 8 horas el día 1 y me vale 8.000 pesos. Está planeada 8 horas el día 2 y me cuesta 8.000 pesos. ¿Listo? Porque ese fue el costo que le dimos. Si se acuerdan, era 1.000 pesos por hora. Pero yo le digo, este recurso, bueno, espérense, así, aquí está, listo. Entonces miren que la tarea dura 2 días. ¿Listo? Pero el recurso va a trabajar 16 horas. Yo hice una asignación simple, que es la que siempre hacemos básicamente. Pero, como nos decía Elkin, él necesita que este recurso no trabaje 8 horas, sino por decir algo, solo 4. Entonces le voy a cambiar ese 8 por el 4. Aquí en esta vista no es necesario ponerle la unidad de tiempo, salvo que no sea horas. ¿Listo? Si es horas, ponemos la H. Si no es horas, digo, si es horas, no tenemos que poner nada. Si no, tenemos que cambiar la unidad, pero pues generalmente él asume que son horas. Y miren que cambié la asignación. Ya no va a trabajar 8 horas, que era lo que estaba inicialmente, sino solo 4. ¿Y qué pasó con la duración de la tarea? Sigue siendo de 2 días. ¿Ven? Si yo acá le digo 4 horas, la duración de la tarea sigue siendo de 2 días. Así yo le haya puesto a trabajar menos horas el recurso. Profe, qué pena, qué pena. A nosotros nos Sí. pasa algo similar, qué pena interrumpirlo. Si nosotros, bueno, para poder llegar a ese punto, ¿cómo fue que hiciste? Perdón. Es que, En la vista, uso de sí, tarea. la vista. ¿Listo? Y esa vista solo aparece con trabajo. Le agregué costo. Fue lo único que le hice. Nuevo, solo eso. Le agregué costo. Ok, bien, gracias. ¿Listo? Y una pregunta, ¿y es importante definir el calendario para el recurso también? Sí, pues depende del recurso. Pero Ok. sí, por ejemplo, ustedes en sus trabajos de grado, voy a hacer una especulación adivinatoria. Ninguno de ustedes va a trabajar en el proyecto de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Van a trabajar de 6 a 9 de la noche. Entonces, ustedes como recurso no pueden ponerse a trabajar de 8 a 5, porque entonces ya están diciendo mentiras. Nada más en el cronograma de planificación ya están diciendo mentiras. Calculen cómo les va a ir en la ejecución. Pues todo les va a salir mal. No quiere decir que no van a terminar el proyecto, sino que simplemente ustedes no van a trabajar 8 horas diarias, van a trabajar 2 o 3. Entonces, cuando hagan el costeo, pues les va a dar una vaina súper loca y no se va a ajustar a la realidad del proyecto. Entonces, la respuesta es sí. Ustedes deben crear calendarios para cada recurso, obviamente ajustado a la realidad del recurso. Entonces, pensando en sus trabajos de grado específicamente, ustedes pueden crear, depende mucho de su trabajo, pero pueden crear el calendario del proyecto ajustado a ese horario que van a trabajar ustedes únicamente. Entonces, ¿a qué horas va a trabajar el proyecto? De 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a jueves. Los viernes no trabaja el proyecto, el sábado trabaja de 5 de la tarde a 8, por decir algo, y los domingos van a trabajar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y así crean el calendario del proyecto. Cuando ustedes, si no crean más calendarios, cuando ustedes hagan la asignación de los recursos, ellos van a asignarse en esas horas.
¿Listo? El recurso Profe, no se va a asignar de 8 a 5, se va a asignar de 6 a 9 de la noche. Señor. profe, buenas noches. Una pregunta es que, digamos, nosotros tenemos en el cronograma colocamos lo que usted dice, de 8 a 12 y de 2 a 5, lo colocamos así. Pero entonces lo que usted dice, pues tiene toda la razón, nosotros no vamos a estar trabajando en el proyecto todo el tiempo. Pero, digamos, en la empresa donde estamos trabajando hay colaboradores que sí nos van a ayudar con el tema de información o alguna cuestión. A esas personas como son auxiliares, alguna cuestión, ¿cómo los trabajaríamos a ellos? ¿También les colocamos el mismo horario de nosotros? No. Hagan mi recomendación, y esta es mi recomendación teórica, muy teórica, y es, hagan el calendario del proyecto, planifíquenlo lo más parecido a la realidad. ¿Listo? Porque todas las mentiras que digan en la planificación se les van a devolver en errores en la ejecución. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un recurso o 2 o 3 recursos que trabajan de 8 a 5, 100% para el proyecto, pues creen un calendario del proyecto que sea de 8 de la mañana a 9 de la noche, con calendarios de recursos. Entonces, el calendario del recurso auxiliar va a ser de 8 a 5. Es más, esas personas que les van a ayudar a ustedes tampoco van a estar 100% disponibles para el proyecto. No. Entonces, van a trabajar, no sé, 1 hora diaria para este proyecto. Sí. Ok, entonces, pónganle un calendario que sea de 8 a 9. Y todo esto, de nuevo, yéndome a lo más teórico, a lo más puro de la teoría, ustedes deben volverlo un acuerdo con el jefe de esa persona. Entonces, ustedes le van a decir, señor, yo necesito que, por ejemplo, uno de los recursos que generalmente uno utiliza, yo necesito que una persona de recursos humanos trabaje 1 hora al día en mi proyecto por el primer mes mientras se hace toda la contratación del personal. Y uno hace un acuerdo con ese jefe de recursos humanos de la empresa. Yo necesito a una persona. ¿Quién me va a designar usted? Entonces le dice, Pero sí, va bueno, Pepito. la Señor. pregunta es, bueno, también lo otro lado sería, ¿tendríamos que manejar 2 calendarios diferentes? ¿Cómo haríamos eso? Que eso sí no sabría. Ok, entonces, en el proyecto, en el menú proyecto, ustedes tienen el tiempo de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, espérense, es que estoy en la vista uso de tareas. Aquí, listo. Entonces aquí tengo un calendario que es el estándar. ¿Listo? Y ese pues debe tener el horario de trabajo que voy a utilizar. Como ven acá está de 8 a 12, de 1 a 5. Los lunes, Sí. los martes, los miércoles. ¿Listo? Voy a asumir el horario del proyecto de ustedes. Entonces digo, no voy de 8 a 5, sino de 8 a 9 de la noche. O sea, a 21. ¿Listo? Listo, ya creé mi calendario. Bueno, ahí lo hice solo para el lunes, pero supongamos que quedó ya configurado para todos los días. ¿Listo? Y le doy en aceptar. ¿Listo? Ahí se modificó precisamente por lo que amplié el horario de trabajo. ¿Listo? Pero no se preocupen por eso. Ya creé un calendario. Ahora me voy otra vez acá, creo uno nuevo, que me diga, sí, me baso en el estándar, pero aquí le digo, voy a ponerle gerencia. Gerencia. Pues ya creé un segundo calendario que se llama gerencia. Y ahora lo modifico. Entonces le digo, y esta gente, o este recurso, porque lo voy a asociar a un recurso, va a trabajar de 18 p.m., de 6 p.m. a 9 p.m. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Ya creé un segundo calendario. Ahora, si voy a agarrar la cuadrilla civil, en la hoja de recursos, voy a agarrar la cuadrilla civil y le voy a decir que no le aplique el calendario estándar, sino que le aplique el de gerencia. Ah, ok. ¿Listo? Ya lo cambié. Y miren lo que pasó en mi diagrama de Gantt. Miren que esto se movió. Lo voy a deshacer para que vean la diferencia. ¿Listo? Vuelvo a mi diagrama de Gantt. Miren que está arrancando. Bueno, miren que yo muestro siempre la hora. ¿Listo? Miren que está arrancando a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque el calendario del proyecto arranca a las 8 de la mañana. Pero yo voy a cambiar el recurso, el calendario del recurso. Este recurso no va a trabajar, no puede trabajar a las 8 de la mañana, porque está en otras actividades. Está a las 9, a las 6 de la tarde. Ya le cambié el calendario. Y cuando vuelvo a mi diagrama de Gantt, miren que la tarea empieza a las 6 de la tarde, que es cuando el recurso está disponible.
Profe, pero ahí no aumentan los días, ¿verdad? O sea, mantiene las horas que va a trabajar como tal ese recurso. Claro, las horas de trabajo las mantienen. Ahora, la duración de la tarea puede que sí cambie. Ahora, eso también depende de cómo configuren ustedes la tarea. Las tareas se pueden configurar de 3 maneras: por unidades fijas, por trabajo fijo, por duración fija. Si yo le defino duración fija, las otras 2 variables se ajustan de acuerdo con esa duración fija. Si yo defino trabajo fijo, las otras 2 y así. ¿Listo? Les recomiendo que entren a San YouTube y pregunten tipos de tareas y se vean un videíto donde les explica específicamente eso de tareas, trabajo fijo, unidades fijas y duración fija, y van a entender cómo se maneja eso y para qué sirve. Profe, qué pena, ¿Listo? una última pregunta con respecto a Sí. calendarios, perdón. Si yo digito mal un calendario, ¿cómo hago para eliminarlo? Es que no he podido. Ah, ok, listo. Entonces se va aquí a archivo, De hecho, hemos tenido ese problema con nuestro equipo. información, organizador, y aquí tiene calendarios. Entonces, por ejemplo, el de gerencia, entonces no me sirve, entonces lo elimino. ¿Listo? ¿Sí vio por Vale, dónde? bien, muchas gracias. Entonces Sí, en archivo, formación. información, organizador, y ahí lo puede modificar. Creo, lo que pasa es que nunca lo hago por ahí, pero creo que aquí en proyecto... No, creí que estaba por acá el organizador. Es que hay una parte donde está el organizador, pero nunca me acuerdo por dónde es. Configurar, cuadrícula, diseño, tareas. Espérense a ver si lo encontramos por acá. Desplazarse, tarea. Yo lo he visto en otro lado, pero es que siempre llego por el mismo sitio, entonces no lo he visto no lo he revisado por otro lado, pero sé que hay otra manera de llegar allá, al organizador. Por acá, no lo veo. Pero bueno, por ahí, por el organizador, ahí se modifica. Y ya que hablamos del organizador, pues aprovecho y les cuento que ustedes pueden crear los calendarios, por ejemplo, crean su estándar y le meten los festivos de 2, 3, 4, 5 años, le ponen el horario, bueno, hacen un montón de cosas y ese mismo calendario se lo pueden llevar a otros proyectos, desde aquí, desde el organizador. ¿Listo? Para que no tengan que volver a crear un calendario y ponerle otra vez todos los festivos y todas las excepciones. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer desde ahí del organizador. Bueno, entonces, listo, miren, ya vimos la asignación de recursos, cómo se modifican, cómo se crean los calendarios específicos para cada recurso. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a recursos? Creo que la pregunta de Juan dice, ¿cómo aplicar factores? Ah, listo. Sí, esa es la pregunta de Juan Rocha. Entonces, miren que voy a irme a otra vista, ya no la de uso de tareas, sino la de uso de recursos. Que funciona al revés de las otras. La otra me mostraba la tarea y a qué recursos tenía asignados. Aquí me muestra el recurso y qué tareas tiene asignadas. Entonces vamos a ver esto. Entonces le voy a dar acá F5.1 para que me muestre mi recurso 1. Entonces me dice, el recurso 1 está asignado, por ejemplo, aquí me dice, tiene asignadas 12 horas acá, 1 hora acá, 7 horas acá, 8 horas acá. Pero entonces nos decía, Juan en la pregunta nos decía, pero venga, es que yo necesito que este loco me trabaje en varias tareas al tiempo, el mismo día, no al tiempo, sino el mismo día. Entonces yo aquí lo hago. Entonces le digo, agarra este recurso y póngalo a trabajar en esta tarea aquí, por decir algo, 5 horas. Esto no se preocupen por eso, pues, como hay unas asignaciones, por eso me sale esta alerta, pero pues le digo que sí, que estoy de acuerdo. Aquí también le digo, no, aquí le digo que me permita el conflicto de programación. ¿Listo? Entonces miren que ya me salió. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, trabaje 1 hora para esta tarea, 5 horas para esta tarea, y lo mismo podría decirle acá, trabaje 1 hora aquí. Muy seguramente me vuelven a salir las alertas. ¿Listo? Y ahí le estoy creando al mismo recurso, estoy poniendo muchas horas, distintas horas, perdón, el mismo día. En distintas tareas lo estoy poniendo a trabajar. ¿Listo? Vamos a ver esto un poquitico más detallado. Pues aquí le digo que me muestre esto en horas. Contador 1. Entonces,
Entonces, miren, él está trabajando de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, no trabaja después de las 5 y vuelve y trabaja por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá vuelve y trabaja de 8 a 9, 9 a 10, a 11, a 12, a las 12 almuerza, después trabaja a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, 5, 6, 7, y por acá me debe salir. Ah, bueno, y aquí entonces trabaja 1 hora de 8, aquí trabaja 0,63 horas, aquí 0,1, ¿listo? Y aquí me va completando las horas. Aquí, esto es una vista hora por hora. Entonces yo aquí le puedo decir, no trabaje acá nada, pero aquí trabaje 1 hora, aquí 0, aquí 0, aquí 1, 1, perdón, aquí 0. Yo puedo hacer las asignaciones a este nivel de detalle. ¿Qué es lo importante? Miren que apareció acá un dibujito, un indicador, en donde me dice que ese trabajo se ha modificado. ¿Que se ha modificado cómo? Pues manualmente. Yo puedo decir acá 1 hora, 1, 0. Sí, o sea, esto, como yo siempre les digo, aquí en Project ustedes pueden llegar al nivel de detalle que quieran. Entonces, no sé si ahí ya les respondí la pregunta a Juan, que era el que preguntaba que cómo hacía para asignar varias horas al mismo recurso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, y Nancy hacía una pregunta que era de tareas repetitivas. Entonces, voy a ir a mi vista diagrama de Gantt. Voy a crearle acá unas tareas nuevas. ¿Listo? Entonces voy a ponerle, voy a decirle que esto es, voy a ponerle, por ejemplo, un informe. Y aquí en tarea hay unas tareas repetitivas. Aquí, tarea periódica. ¿Listo? Entonces en tarea periódica, pues le creo el nombre de la tarea. Entonces vamos a ponerle informes. Y aquí me da todas las opciones. ¿Cómo lo quiero? Quiero que se repita todos los días, quiero que se repita a la semana, mensual, anual. Entonces, por ejemplo, supongamos que es a las semanas. Entonces me dice repetir cada ¿cuántas semanas? Entonces, ¿es todas las semanas o es cada 2 semanas? Por ejemplo, esto sería para informes quincenales. ¿Listo? Yo le puedo decir hágala el lunes o hágala el jueves también, o solo el jueves, o los jueves y viernes, solo el viernes. Esto le puedo definir la periodicidad que yo quiera. Cuánto dura, cuándo comienza y cuándo termina. ¿Listo? Si tengo fecha de inicio clara y fecha de fin clara, o yo sé que necesito hacer 10 informes, entonces le digo haga 10 informes. Si tienen algún calendario asociado a esa tarea, pues aquí lo programan. ¿Listo? Y le doy en aceptar. Ay, por alguna extraña razón. Ah, porque no le seleccioné acá. Digamos de que sea los miércoles y no 10 veces, sino 3 veces nada más. ¿Listo? Entonces ya él me creó ahí la tarea repetitiva. ¿Listo? Entonces aquí está tarea 1, tarea 2, tarea 3. ¿Qué es importante con estas tareas repetitivas o cíclicas? O periódicas, perdón, no cíclicas sino periódicas. Miren que no tienen predecesoras ni sucesoras. Acuérdense que una ley de cronogramas es que todas las tareas deben tener una predecesora y una sucesora, por lo menos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácilmente agarramos estas tres y las amarramos entre sí y ya quedaron amarradas. Ahora, esta primera no está amarrada a nada, entonces lo que hago es que le digo el hito de inicio y el informe, amárrelas. Y ya quedó el hito de inicio amarrado, o el primer informe más bien, amarrado al hito de inicio. Y estoy cumpliendo con la ley de que todas las tareas deben tener una predecesora y una sucesora, y este informe final, ¿a qué lo amarraré? Pues al hito de fin. Y ahí ya las puse con predecesoras y sucesoras. Y ya quedaron mis tareas repetitivas. Entonces no sé si Nancy, Rocío Zambrano, le respondí la pregunta, no sé si está presente. Ah, sí, ahí está Nancy. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Sí te respondí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Y
Bueno, creo que esas eran todas las preguntas. Profe, una última pregunta, qué pena. Sí, tranquilo. Digamos, ¿por qué, digamos, en el paquete 3 le aparecen 19,13 y digamos en donde dice informes le aparecen los 12 días? O sea, nosotros en el trabajo que estamos haciendo le colocamos como días exactos y cuando hace la sumatoria nos da coma 64, coma 15 y pues se supone como son días exactos nos debería dar exactos. No sé por qué sucede eso. Listo. Porque en Project ciertas cosas si no tienen la ley conmutativa, entonces aquí el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, si se dieron cuenta al principio, esto estaba perfecto, salían números enteros. Y de repente, ¡pum!, se volvieron decimales. ¿Qué pasó? Cuando yo cambié el cronograma, que le agregué esas horitas adicionales de trabajo, como las tareas, todas las tareas yo las tengo definidas aquí en unidades fijas, él mantiene las unidades y modifica las otras dos variables, que son la duración y el trabajo. Entonces, al tener unidades fijas, él automáticamente ajusta la duración. Entonces, por eso se cambió la duración. Si yo le hubiera dicho antes de eso, le hubiera dicho a la tarea que no es de unidades fijas, sino de duración fija, no se hubiera modificado. Pero digamos, nosotros teníamos de 8 a 12 y de 2 a 5 o sea, todo el calendario y le colocábamos por día y nos salía como ese 13, no, o sea, en unidades. Pero no sé si eso significa que está mal o eso que no significa. No quiere decir que está mal. Simplemente que para completar la tarea se necesitan 2,63. Ahora, ese 2,63 también tiene otra asociación y es en archivo opciones, en programación, cómo configuraron esto. Hora de comienzo 8 a 5, horas por día 8, horas por semana 40, días por mes 20. Bueno, los días por mes no afectan realmente mucho, pero horas por día y horas por semana sí me afectan ese valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le voy a decir que esto no son 8 sino 10 y aquí serían 50. Le digo aceptar. Miren qué cambió. ¿Listo? Entonces, recomendación. Ahora, esto sí es un problema de proyecto. La duración es efectiva, no es duración, o sea, un día de duración no son 24 horas. En este caso, ¿son cuántas horas? 10. Para él, un día de trabajo son 10 horas. Entonces, pues que me diga 1,6 no quiere decir que esté trabajando menos de un día. Lo que pasa es que está trabajando es menos horas. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Es por eso que ese número cambia. Profe, qué pena, Juan Rocha tenía la mano alzada, no sé si tengas alguna pregunta, Juan, o si se te alzó la mano. No, profe, es que ya que usted tiene el ejercicio ahí, quisiera, por favor, que si pudiera incluir la columna de costo fijo y hacerle una pregunta explícita sobre la columna de costo fijo. Hágala, formúlela. Si incluimos en ese ejercicio, profe, la columna de costo fijo, un ejemplo se me ocurre, en la tarea 1, usted tiene un costo fijo, digamos que esa cuadrilla usa, llevándole un ejemplo, digamos que usara internet, y ese costo de esas horas, digamos, al ser costo fijo, como depende de un número de horas que estuvieran conectados, se me ocurre, ¿cómo hago? ¿Existe alguna fórmula para yo no definir? Digamos, en la tarea 1 son 3 horas, en la tarea 2 son 2 horas, en la tarea 3 son 5 horas, de que me calcule ese costo. Listo. Lo primero es que la columna de costo fijo y los recursos tipo costo, porque hay 3 tipos de recursos, los recursos tipo costo y esta columna de costo fijo no les sirven para valor ganado, calculado desde proyecto. Entonces, mi recomendación es no utilicen costo fijo ni recursos tipo costo porque no les va a ayudar a valor ganado, ¿sí? No les va a sacar cuentas de valor ganado. Y ahora sí, respondiéndole lo que usted me pregunta específicamente, todo lo que sea un recurso que su costo esté asociado a tiempo, o a una unidad de tiempo, sea la que sea, hora, minuto, mes, semana, semestre, lo que sea, vuélvanlo un recurso tipo trabajo.
Entonces, si yo alquilo un computador por horas, es un recurso tipo trabajo. ¿Listo? Si yo le pago a la gente por horas, o por semanas, o por meses, pues es un recurso tipo trabajo. Si yo alquilo la retroexcavadora por días, pues es un recurso tipo trabajo, no es un recurso tipo material. ¿Sí? Entonces, eso es la primera consideración. Miren que hay un recurso, voy a crear acá ABC, hay recursos tipo costo. ¿Listo? Entonces, estos recursos tipo costo no le aportan a valor ganado, independiente del valor. O sea, puede costar 10.000, 50.000, 1.000.000 o $1, no le aportan a valor ganado. Entonces, la ejecución de esos recursos tipo costo, pues no me va a permitir medir si estoy ganando o perdiendo valor. Lo mismo con los recursos o con los campos que yo escriba en mi columna de costo fijo. Entonces yo entiendo que, y voy a hacer aquí una otra sospecha, yo sospecho que Juan Carlos, que fue el que preguntó, o es arquitecto o es ingeniero civil. No, no, profe, ¿No? economista. ¿Economista? Ah, bueno, entonces estamos por otro lado. Hubiera arrancado por ahí. Pero bueno, entonces los recursos tipo costo, o los costos fijos más bien, cuando uno los estima en proyectos, y sobre todo si los utiliza aquí en proyecto, no le van a aportar a valor ganado. No quiere decir que no le aporten valor al proyecto, sino que no le permiten hacer las operaciones de valor ganado aquí en proyecto. Entonces, como no me prestan ningún buen servicio, pues yo simplemente no los uso. Entonces, yo no uso la columna de costo fijo, sino que designo o creo un recurso tipo trabajo o tipo material. Voy a poner acá 5 por poner cualquier nombre. Recurso tipo material. Entonces, ¿qué hago? En vez de crear esos recursos o esta columna acá de costo fijo, entonces, por ejemplo, aquí lo voy a volver a poner 0. Entonces, agarro esta tarea, le digo, créeme un recurso, agrégueme un recurso que se llama recurso 5, y, bueno, espérense que me faltó aquí un tema, y es ponerle la tasa estándar. Entonces, aquí yo le digo, póngale, yo generalmente le pongo valores cerrados, por ejemplo, 1.000 pesos, pues en pesos colombianos 1.000 es un número cerrado, si fuera en dólares sería un dólar o algo así. Ya creo el recurso, ya tengo el recurso asignado, pero ahora sí lo voy a crear. Entonces le voy a decir, este recurso internet no me vale 1.000 pesos, sino que me vale 20.000. Entonces le creo 20 recursos. ¿Listo? Digo aceptar. Y ahí tengo el recurso que me vale 20.000. Profesor, qué pena. Explícitamente en esa ventana que está usted ahorita asignando los recursos, digamos que antes de la explicación que usted nos hizo más completa del tipo de las horas, yo decía en mi proyecto que que la cuadrilla civil, cuando era unidades, yo calculaba, en lugar de colocar ahí 100%, colocaba, digamos, el 50% y asumía que eso era 4 horas de las 8 horas que ese recurso debía trabajar. Eso estaba mal planteado, ¿verdad? No, es correcto, su punto es correcto, él asume que son 4 horas. Lo que pasa es que cuando usted pone el mismo recurso en 2 tareas simultáneas, así le ponga 50% en una y 50% en la otra, él le va a mostrar una sobreasignación porque él los asigna al comienzo del calendario, de la hora de trabajo. Entonces él va a poner la cuadrilla civil de 8 a 12 en la tarea 1 y de 8 a 12 en la tarea 2. ¿Listo? Project no va a decir, trabaje de 8 a 12 para la tarea 1 y de 1 a 5 para la tarea 2. Entonces, ahí es donde genera la sobreasignación Project. Entonces, por eso sí toca hacerlo en la vista uso de recursos o uso de tareas, cualquiera de las dos, para que no me quede sobreasignado el recurso. Pero lo que usted pensó es correcto. ¿Listo? Perfecto. Sí, profe. Digamos que una última inquietud Tranquilo. ahí. Ese recurso 5, volviendo al tema del Internet. Sí. Digamos que esa cuadrilla necesitará Internet. Lo que yo estimo es que ahí necesitan 20 unidades, que eso se pueden traducir en horas. Y esas horas las manejo desde la hoja de recursos. Sí, sin embargo, aquí yo utilicé un recurso tipo material. ¿Listo? Entonces, y los materiales pues no están asociados a tiempo, sino a cantidad. Entonces, cambiemos el ejemplo de que no sea internet, sino que sea generalmente el arriendo. El arriendo es un costo fijo.
¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pues aquí, si el arriendo son 500.000, pues yo digo, venga, esta tarea dura 3 días, entonces, bueno, supongamos que dura 5 días para que me quede fácil. Entonces, me va a costar 50.000 pesos el arriendo de 3 días. ¿Listo? Entonces, asocio ese costo fijo a la tarea. Entonces, ya me vale 50.000. ¿Listo? Si fuera el internet, que era el ejemplo que poníamos, entonces lo que debería hacer es crear acá un recurso que se llame internet asociado al trabajo, porque me va a costar por hora, y aquí le pongo internet me vale de 35.000 el mes. ¿Listo? ¿Si vieron que le puse una unidad diferente que no es hora? Y entonces a esta tarea, entonces para seguir con la misma tarea, entonces aquí le digo que el internet me lo asocia a esa tarea, 100% aceptar. Y si miro el costo del internet, son 2.800 pesos. ¿Qué hizo él? Agarró y dividió horas, él hizo allá sus operaciones solito y me dijo, esos 3 días de internet le valen 2.800 pesos. Perfecto, profe, sí, no, tiene toda la razón. Digamos que el planteamiento inicial estaba resuelto en crear el recurso como como de trabajo. Un recurso tipo trabajo. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta o todo claro y ya cerramos el espacio? Bueno, Bueno, al parecer todo está claro. o todo claro o todo confuso, pero más preguntas ya no hay. Exacto. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la resolución de preguntas y a todos los asistentes también muchísimas gracias por venir. Como siempre les recomendamos la encuesta, no se demora nada. Y bueno, les deseamos muy buena noche y bueno, profe, también a ti muy buenas noches y gracias. Gracias, No, profesor. con gusto, con gusto. Y Gracias, profesor. ahí quedó mi correo, no sé si lo alcanzaron a copiar. Por si acaso no lo copiaron acá, los voy a escribir rápidamente. Y pues con gusto cualquier duda que tengan. A ver si nos podemos encontrar el próximo semestre en Lo, en herramientas 2. lo va a mandar en el chat también. Bueno, sí, por favor, ponlo ahí en el chat. Listo, entonces ese es el correo del profe. Ojalá les haya servido. Y descansen, cuídense. Y la encuesta. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, feliz Bueno, noche. Muchas chao. gracias. Noches.